Ministerio Evangelístico Yahshua, Jesucristo, Amor que Rescata, presenta su programa Con Biblia en Mano, con la conducción y dirección de los pastores Alejandro Polanco y Emma Soto. Radio Cristiana Estación y el Ministerio Evangelístico Yahshua presenta su programa Con Biblia en Mano. Buenas tardes, hermanos y amigos, agradecemos su sintonía todos los lunes desde las 19 horas hasta las 21 horas. Nuevo horario, nuevo día. Les acompañaremos con instrucción bíblica y canciones cristianas, las cuales esperamos fortalezcan y animen su vida. Mi nombre es Alejandro, el de mi esposa Emma. Somos pastores de la comuna de Estación Central, Santiago de Chile. Anhelamos ver no solo nuestra generación rendida a los pies de Jesucristo, sino que todo el mundo compruebe el amor eterno de nuestro Dios y puedan obedecer sus instrucciones, conociendo la historia de redención de amor desde el principio. Romanos 12:2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versión Reina Valera 1960. Salmo 119, versículo 2 al 3 dice lo siguiente: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Salmo 119, 7, 8 dice lo siguiente: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Y aquí se refiere a su palabra, tus estatutos, instrucciones, mandamiento, ley. Guardaré, no me dejes enteramente. Emita. Buenas tardes, mis hermanos, amigos. Es una bendición podernos encontrar un lunes más para poder estudiar las Escrituras. Hoy día vamos a repasar en estos minutos algunos conceptos que hemos mencionado en los dos programas anteriores. Gracias a Dios, ya este es nuestro tercer programa del año 2019. Eso es importante. Y agradecemos a Dios la sintonía de cada uno de ustedes a través de la aplicación RC Radio, a través del dial, a través de Facebook, las redes sociales. Realmente Dios se ha glorificado. Algunos conceptos que hemos mencionado en estas lecciones y dos programas anteriores, tenemos: durante el tiempo del Nuevo Testamento solo existía el Antiguo Testamento. Alejandro. Así es. Los apóstoles solo tenían una fuente para respaldar lo que hablaban, y este era justamente el Antiguo Testamento. La fuente para probar las enseñanzas que recibimos son las Escrituras, y debemos hacer y llevar el ejemplo de los hermanos de Berea. Eso aparece en Hechos capítulo 17, el versículo 11. Ellos escuchaban a Pablo hablar de este evangelio, pero todo lo que escuchaban hablar a Pablo, ellos lo iban comprobando a través de las Escrituras. Así es, podríamos... ¿Lo vas a leer, Alejandro? Por supuesto, pues este programa es con Biblia en mano, si no dejaría de ser ese nombre. Hechos 17, 11, dice lo siguiente. Vamos a leer del 10, ¿ya? Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron, escuche bien, a la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les
anunciaba. Emita. Sigamos revisando los conceptos. El otro concepto que hemos ya estudiado las clases anteriores es que el Antiguo Testamento nos sirve como mapa y nos guía a través del Nuevo Testamento. La Biblia es la palabra de Dios y desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de Jesucristo. El propósito de las Escrituras es revelarnos a Jesucristo y el plan de redención para la humanidad. Así es. Nos da a conocer las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. El nombre de Jesucristo en hebreo es Yahshua, que significa Yahweh salva. Además, el propósito de la Escritura es mostrarnos la voluntad del Padre. Nos da a conocer su nombre, nos enseña quién es su pueblo. Las Escrituras nos bendice, nos transforma, nos hace libres, ordena nuestro camino, nos alumbra. Es clara e infalible, es fiel y verdadera, son un deleite. Así que les invitamos a leer el Salmo 119, que es justamente el más largo de las Escrituras, completo, y se darán cuenta del verdadero propósito de las Escrituras. Debemos estudiar las Escrituras desde una perspectiva hebrea. Cuando tomamos en cuenta esto, la comprensión de su palabra es profunda. Entendemos las alegorías y anhelamos cada día estudiar la Biblia. Hacer esto desde una perspectiva hebrea no significa que usted se haga un judaizante, porque no es lo mismo estudiar las Escrituras desde revisando y viendo la cultura, para quiénes fue escrito, en qué contexto fue escrito, que querer ponerle a las Escrituras el legalismo, la religiosidad de una religión. Recuerde que la Escritura dice que la religión pura y verdadera es una sola. El que atiende a los huérfanos, a las viudas y a los necesitados. No, la religión no salva. El único que salva es creer y obedecer los mandamientos que Jesucristo vino a cumplir. Emita, ¿te puedo apoyar justamente en lo Sí. que tú estabas diciendo, verdad? Se encuentra en Santiago 1, versículo 27. Dice así: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. ¿Qué más? Ponga atención. Y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Aleluya. Es maravillosa la palabra. Así es. Además, Aleluya. hemos aprendido durante estas 2 lecciones anteriores que las Escrituras, llamada por los hebreos Torah, significa instrucciones. Y los sinónimos de instrucciones son normas, órdenes, decretos, preceptos, reglas, mandamiento, ley. Y estos son los conceptos que hemos revisado durante las 2 lecciones anteriores. El día de hoy, la lección se llama Promesas Eternas, segunda parte de la serie Bíblicas de la Fe. Alejandro. Sí, antes de comenzar a explorar las verdades bíblicas en su programa Con Biblia en Mano, vamos a ir a un corte musical. Y el primer tema lo vamos a escuchar a través de la voz de Paul Wilbur, ¿verdad? Y el tema es Dios de Abraham.
solo tú eres mi Dios y por siempre reinarás, por siempre Dios, siempre Dios, solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios y por siempre reinarás, por siempre Dios, tú eres santo Dios, exaltado serás, venimos a adorar tu nombre Dios, tu nombre, tú eres santo Dios, exaltado serás, nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor, tú eres santo Dios, exaltado serás, venimos a adorar tu nombre Dios, tu nombre, tú eres santo Dios, exaltado serás, nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham, oh Señor Dios de Abraham, oh Señor Dios de Gracias por sintonizar RC Radio en su programa Con Biblia en Mano del Ministerio Yahshua Jesucristo, Amor que Rescata. Invite a sus amigos para que cada día lunes a partir de las 7 de la tarde hasta las 21 horas podamos juntos estudiar las Escrituras y con Biblia en mano, que es lo importante. El día de hoy estudiaremos el tema Promesas Eternas, lección 3 del estudio Bases Bíblicas, son bases, ¿verdad? Bíblicas de la fe. Promesas eternas. ¿Quién no ha hecho una promesa alguna vez, Emita? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Exactamente. Una promesa de parte de alguien confiable, por lo general lleva en sí el poder para transformar la mente y la actitud de una persona y encender en él la llama de esperanza donde antes existía desconfianza, depresión, temor, preocupación. Sin embargo, una promesa solamente tiene valor si quien promete es alguien íntegro. Eso quiere decir confiable. Espero si usted ha hecho alguna promesa, sea confiable. La promesa de un mentiroso es como el viento que llega y desaparece. Emita. La Escritura nos habla al respecto. El libro de Eclesiastés, vamos a ir a él, me recordé de esta cita. Amén. En el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5. El versículo 4 al versículo 6. Dice de esta manera: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas.
No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Las promesas son importantes y nosotros como hijos de Dios debemos reflejar su naturaleza. Sí. Y la naturaleza de Dios es que Él es un Dios fiel y misericordioso. Él no miente. Y en sus mandamientos nos instruye a no mentir. Así es. Y la promesa es algo que nosotros damos al otro en señal de pacto. Es como un acuerdo verbal que a lo mejor no vamos a dejar por escrito, pero que en el otro va a significar que ponga su esperanza en la palabra que nosotros hemos dado. Hemos comprometido. Exactamente. Por lo tanto, ¿cuánto más cuando hacemos promesa a Dios? Y aquí es donde tenemos que tener cierta sabiduría e inteligencia. Porque muchos cuando están en problemas, muchos cuando están en enfermedad, muchos cuando están pasando por situación difícil, hacen promesa a Dios. Pero ya pasado el momento, ya cuando se encuentran en zona segura, se olvidan de las promesas realizadas. Y una situación difícil se puede dar en cualquier situación y en cualquier lugar. Pero lo importante es que si tú le haces una promesa a Dios, la cumplas. Así es. ¿Cuántos matrimonios hay que van a las iglesias y presentan a sus hijos delante de Dios y prometen que les van a enseñar las escrituras desde pequeños? Eso se conoce como presentación. Exactamente. Se hace muchas veces y es habitual dentro de la iglesia cristiana. Y vemos crecer esos niños alejados de la instrucción bíblica, alejados de la congregación, porque si sus padres no asisten, ellos por sí solos difícilmente van a poder asistir. Y los padres se olvidan de la promesa que hicieron delante de la congregación o delante del pastor o líder de enseñar a sus hijos en las escrituras. Si es así, si ha sido así hasta hoy día, recuerde que Dios le está dando el tiempo para que usted se ponga a cuenta con Él. Así es. Y comience a hacer las cosas de manera correcta. A lo largo de la historia, Dios ha hecho promesas al hombre con el propósito de ayudarle en su vida. Las promesas siempre se componen de dos partes, una condición y un resultado. Este resultado depende del cumplimiento de la condición. En el universo no existe nadie más confiable que nuestro Dios. Amén. Su nombre en hebreo, Yahweh. Desde el principio, Dios ha hecho sus obras a través de su palabra. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Él lo creó por el poder De su palabra. de su palabra. Amén. Amén. Ya ha declarado que su palabra es eterna. Lo vimos en clases anteriores que dice, sécase la hierba, cáese la flor,
mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuántos de ustedes que nos están escuchando en esta tarde lo han dicho en voz alta y firme en las calles de nuestra ciudad? Y esa palabra es para nosotros. Dios tiene promesas eternas para nosotros en su palabra. Y su palabra no fallará. No ha fallado ni fallará. Sus promesas se cumplen. Por su palabra, Dios creó el universo, el mundo y todo lo que en él hay. La Biblia declara que la palabra de Dios es lo que sustenta todo lo que existe. Amén. Vamos a ir a las Escrituras, a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Vaya con su Biblia al libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3. Alejandro. En la versión NBI dice así: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Aleluya. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Gloriosa su palabra. En la versión Reina Valera dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Amén. habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Glorioso nuestro Rey, por su palabra. La primera promesa en la Biblia tuvo que ver con las instrucciones que Dios entregó a Adán cuando le dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Se recuerdan que vimos que las promesas siempre se componen de dos partes? Una condición y un resultado. Así es. Y ese resultado va a depender del cumplimiento de la condición. Aquí vemos que la orden era del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esa era la condición. El resultado, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si Adán y Eva hubiesen cumplido la condición de no comer, estarían vivos espiritualmente. Porque el no cumplir la condición y ellos comieron, sufrieron las consecuencias. Y una de ellas fue la muerte espiritual. Y lo podemos ver en el capítulo 2 de Génesis. Es importante que sepamos que cuando Dios habla, su palabra lleva en sí poder. Vamos a leer Isaías 55 del versículo 10 al 11. Isaías, vámonos al libro de Isaías. Lo voy a leer primero en la versión Reina Valera y luego en la versión NBI. Isaías 55, versículos 10 y 11. Dice así la revisión Reina Valera. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come,
Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Y en la versión NBI, Alejandro, Dice así: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Amén. es maravillosa. Su palabra, Así es. su palabra. Podemos decir que la palabra de Dios representa su poder, su forma de cumplir con sus propósitos en la tierra. Su palabra, las escrituras, es la promesa que Él dejó para su pueblo. En su palabra hay poder. Amén. Alejandro. Cuando Noé salió del arca después del diluvio, Dios habló con él y le hizo una declaración. No fue una promesa que contuviera una condición. Sin embargo, nos muestra la inmutabilidad de la palabra de Dios. O sea, no cambia, no varía, es inmutable. Leamos Génesis 8:22. Recuerde, con Biblia en mano. Emitan la versión Reina Valera. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Amén. Hay una promesa ahí maravillosa. Esa es una promesa eterna que hasta el día de hoy se cumple, Así es. Alejandro. En la versión NBI dice así: mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Esta declaración es tan cierta que todos los seres humanos en el mundo planifican sus vidas según la realidad de estas palabras. Así es. ¿Cuántos dicen voy a tomar vacaciones en el invierno o cuántos dicen voy a tomar las vacaciones en el verano? Ya hasta el día de hoy, desde que él la pronunció, no ha faltado. Aleluya, Él es fiel. El día y la noche, el frío y el calor, el verano y el invierno, la sementera y la siega, son verdades que existen porque Dios lo estableció por su palabra. Amén. Es su palabra la que sostiene estas verdades. Si nosotros tenemos la confianza necesaria para planificar nuestras vidas sobre estas palabras, ¿por qué nos falta la confianza para hacer lo mismo con las otras promesas que Dios tiene para nosotros en las Escrituras? Buena pregunta, Emita. Una promesa de Dios es una declaración de parte de Él que lleva en sí el poder para cumplirse cuando las condiciones requeridas se cumplan. En la Escritura hay múltiples promesas para nosotros. Vamos a leer Santiago 1:25. Vaya al libro de Santiago. Lo voy a leer en la versión Reina Valera primero y después lo leemos en la NBI. Santiago 1:25. Dice así. Así es. ¿Estoy bien, cierto? Sí, hay condición y resultado, Emita. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. O sea, hay una condición y un resultado. Vamos a leerlo en la versión NBI. A decir, y ponga harta atención. Santiago 1:25 dice así: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta,
que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. Recibirá bendición al practicarla. Aleluya. Entonces, entendiendo que las promesas de Dios son eternas Amén. y que una promesa tiene una condición y un resultado, vamos a analizar este versículo. La condición de esta palabra, de esta promesa para nosotros, es obediencia a la ley, a las instrucciones que Dios dejó para nosotros en las Escrituras. Y que dan libertad. Y lo que dice Alejandro es muy cierto. La ley del Señor te da libertad. Amén. Porque si tú practicas la ley, en ti va a aflorar el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio. Y contra tales cosas, esa ley se refiere al castigo. Porque la ley lo que hizo es revelarnos el pecado. Así es. Y el pecado trae como resultado la muerte. Y la muerte es el castigo. Cuando nosotros entendemos desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva en que Dios dejó escritas las Escrituras, no desde una mentalidad grecorromana, desde una mentalidad filosófica, sino que de una verdad, desde una perspectiva del valor que tienen las palabras, realmente podemos ver la riqueza de la maravillosa bendición de Dios para nuestras vidas. Así es. La condición, si nosotros obedecemos la ley, ¿qué ley? Sus instrucciones. No se asuste. Sus instrucciones, sus decretos, sus palabras, sus normas para nosotros. Así es. Si nosotros atendemos a este manual de vida que está desde el Génesis al Apocalipsis, como resultado tendremos bienaventuranza. El resultado será bienaventurado en lo que hace, bendecido en lo que hace. La palabra de Dios es maravillosa cuando la entendemos, cuando le damos la interpretación por las Escrituras y no por dogmas, ni tradiciones, ni lo que él pensó, ni lo que él dijo, sino realmente por lo que está escrito, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Alejandro. Haremos otra pausa musical. Nos vamos a deleitar con la interpretación de los músicos de la Iglesia Bautista Internacional, conocida como IBI, con la canción Yahweh. Con tu palabra el mundo afirmaste, Señor.
Usted sintoniza su programa Con Biblia en Mano en el dial 99.1 FM, Estación Central y Lampa, 107.5 Santiago Centro y 104.5 Temuco. Puede descargar las lecciones en Facebook, en Yahshua, Jesucristo, Amor que Rescata, e invitar a sus amigos a que sintonicen este programa, un programa de estudio bíblico. Puede visitar nuestra página web Con Biblia en Mano Rec y compartir el contenido de la Escritura con sus amigos y familiares totalmente gratuito. No se cobra ni un peso. Al ser eterna la palabra de nuestro Dios, no puede ser abolida. Sus mandamientos siguen tan vigentes como hoy, como en los tiempos de Yahshua, que es su nombre en hebreo. Leamos Mateo 5, 17 al 21. Dice así en la versión Reina Valera: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En la versión NBI dice así: No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practica y enseña será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a los de los fariseos y de los maestros de la ley. En este pasaje de las Escrituras podemos apreciar que nuestro Señor Jesucristo aclaró un punto importante que muchos han malentendido. Las instrucciones que nuestro Padre Celestial entregó a su pueblo en Éxodo capítulo 20 del versículo 1 al 17, su ley, sus mandamientos, Jesús, Yahshua, no los desechó, no los abolió, ni cambió los mandamientos. Él los cumplió. Vamos a leer Marcos capítulo 12 del 28 al 34. Vaya al Evangelio de Marcos capítulo 12 del versículo 28 al 34. Y dice así: Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios
y no hay otra fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Versión NBI dice así: uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Yahshua les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Yahshua. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús, Yahshua, que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Jesús resume, podríamos decir, en este pasaje, los mandamientos en dos. Amarás al Señor tu Dios. Esa expresión se le había dicho al pueblo en Éxodo capítulo 19, versículo 18. Encierra los primeros 5 mandamientos. Si tú amas a Dios, no adorarás otros dioses, no tendrás imágenes, no jurarás en vano, recordarás el día de descanso y respetarás a tus padres. Así es. Y cuando dice amarás a tu prójimo, esa expresión también lo conocían los judíos, porque ellos estudiaban las escrituras desde pequeño. Y Moisés se lo había declarado al pueblo en Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. Y esa expresión, amarás a tu prójimo, encierra los otros 5 mandamientos. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no servirás de testigo falso, no codiciarás. Los 10 mandamientos expresan la voluntad de Dios y su ley moral. Así es. Alejandro. El objetivo de su ley, sus instrucciones, es para, vaya a buscar lápiz y papel, porque vamos a dividir en 4 puntos, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo de la ley? Tiene 5 segundos. Iban 4, 3, 2, 1, estamos. El objetivo de la ley es para, punto 1, proveer un patrón de justicia. ¿Dónde sale eso? Deuteronomio 4, versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo os pongo hoy delante de vosotros? Aleluya. Esa es una pregunta. La puedo leer en la NBI, En la Deuteronomio 4:8. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Aleluya. Y vamos a fundamentar también este objetivo que estamos viendo, que es proveer un patrón de justicia, con el texto de Romanos 7:12. Vaya
a su Biblia al libro de Romanos capítulo 7, versículo 12. ¿Cómo están diciendo que el objetivo de la ley es para proveer un patrón de justicia? ¿Sí? Así lo dice la Escritura. Mire lo que dice Romanos 7:12. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Revisión NBI dirá otra cosa. Veamos, po. Romanos, ¿verdad? 7:12 dice así: concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Aleluya. Por lo tanto, la ley que Dios le dio a Moisés no es la ley de Moisés, es la ley que Dios le dio a Moisés para que la entregara a su pueblo. Esta ley es santa, Amén. el mandamiento es justo y es bueno. ¿Qué nación hay que tenga justos juicios como nosotros? Porque la naturaleza de Dios es santa. Él es un Dios justo y Él es un Dios bueno. El objetivo de la ley también es exponer la maldad del pecado. Vaya ahí a Romanos, al capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Versión NBI dice así: en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aleluya. Y Romanos 3:20, vamos a ver qué es lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo el hombre adquirió el conocimiento del pecado? Por medio de la ley. Si nosotros no tuviéramos las leyes de tránsito, ¿usted sabría que pasar un rojo es una falta? No. Es la pregunta que tenemos que hacernos. Y a veces nos enredamos con tanta filosofía, con tanto dogmatismo, con tanta interpretación. Si es claro, Dios a nosotros nos dejó un manual de instrucciones. Y dentro de ese manual de instrucciones nos dejó mandamientos. Si nosotros obedecemos los mandamientos, vamos a ser personas bendecidas y nuestras generaciones van a ser bendecidos. Pero si nosotros desobedecemos los mandamientos de Dios, vamos a tener consecuencias nefastas. Porque los mandamientos también son una promesa. Y vimos que la promesa tiene una condición y tiene un resultado. Alejandro. Versión NBI Romanos 3:20 dice así: por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. El objetivo también de la ley es revelar la santidad de nuestro Dios, de Yahweh. Amén. Éxodo 24, del versículo 15 al 17. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 24. Del versículo 15 al 17.
Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Amén. Versión NBI dice así: en cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. El objetivo de la ley es revelar la santidad de nuestro Dios. Amén. Levítico 19, versículos del 1 al 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Versión NBI dice así: el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Amén. Y el cuarto objetivo de la ley es para conducir a la humanidad a Cristo. Y aquí vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, que tantas veces hemos recitado en la congregación, en la calle. Quizás lo has publicado en Facebook, en Instagram. Juan 3, 16 al 21, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Versión NBI dice así: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Amén. Vamos a hacer un repaso de los 10 mandamientos que aparecen en el libro de Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. El primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, versículo 3. Alejandro. El segundo: no te harás imagen. Versículo 4. Tercero:
No jures en vano. Esto quiere decir que no tomes su nombre a la ligera, el versículo 7. Número 4. Recuerda el día de descanso, versículo 8. El quinto, respeta a tu padre y a tu madre, versículo 12. El sexto mandamiento, no matarás, versículo 13. Séptimo mandamiento, no adulterarás, versículo 14. Octavo mandamiento, no robarás, versículo 15. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, versículo 16. Y el décimo mandamiento, no codiciarás, versículo 17. Los mandamientos de Dios siguen vigentes para nosotros hoy. Nuestro Señor Jesucristo les vino a dar un significado más elevado y les dio el sentido correcto para su pueblo. Jesucristo no abolió los mandamientos, les dio el verdadero sentido. Las promesas representan la manera que Dios usa para establecer su voluntad en el mundo. Nuestra ignorancia o pasividad en conocer las promesas de Dios determinará la calidad de nuestra vida. Vamos a leer Oseas 4:6. ¿La tienes ahí, Alejandro? Sí, Emita. Oseas 4:6 dice lo siguiente. Ponga atención. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Salmo 119, 129 al 130, Alejandro. En la versión NBI dice así: tus estatutos son maravillosos, por eso los obedezco. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Aleluya. Por lo tanto, Dios usa las promesas para establecer su voluntad en el mundo. Y nuestra ignorancia o pasividad en conocer las promesas de Dios determinará la calidad de vida que tendremos. Así es. ¿Queremos tener una buena vida? ¿Queremos tener una vida abundante? Instrúyase en las Escrituras. Alejandro. Esa es la invitación de su programa Con Biblia en Mano. Iremos a una pausa musical. En breve seguiremos con la conclusión, ¿verdad?, de esta lección, Promesas Eternas, de la serie de estudios llamado Bases Bíblicas de la Fe. Son bases. En la música nos vamos a deleitar con la canción Por Siempre Fiel de Paul Wilbur. Aquel momento en el desierto, cuando el dolor me derribó, fuiste fiel, has sido fiel, hoy cantaré. Bueno es Dios, bueno es Dios, y su amor perdonará. En todo ser que Él es fiel, bueno es Dios por siempre fiel.
por siempre fiel. Es tú, y hoy cantaré. Bueno es Dios, y su amor perdurará en todo ser. Que Él es fiel, bueno es Dios, por siempre fiel, por siempre fiel. Generaciones han visto tu bondad, has sido bueno, has sido bueno. Hoy nos unimos a la creación. No estamos solos, no estamos solos. Bueno es Dios, bueno es Dios, y su amor perdurará en todo ser. Que Él es fiel, bueno es Dios, por siempre fiel, bueno es Dios, por siempre fiel, por siempre fiel. Él es por siempre fiel. Usted sintoniza su programa con Biblia en mano del ministerio Yahshua Jesucristo Amor que Rescata. Nos encontramos ya en la recta final de nuestro programa y podemos seguir diciendo que la ley o mandamientos dados por Yahweh a Moisés, hay que recordar que fue Dios el que entregó las instrucciones, son por lo tanto sus instrucciones, sus estatutos, sus decretos, son sus normas para su pueblo, para sus hijos. Su palabra es eterna, sus promesas son eternas, por lo tanto sus instrucciones son eternas. Emita. Los primeros 5 mandamientos nos hablan de Dios y de su carácter santo. En el primer mandamiento, Dios se revela como único y verdadero Dios. Vamos a leer Deuteronomios 6, versículo 4. ¿Tienes ahí la Sí, cita? vamos a darle tiempo a nuestros hermanos que están escuchando y viéndonos, ¿verdad? Que vayan a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. 5 segundos, ya van 4, 3, 2, 1. Dice así: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amén. Amén. También esto lo encuentras en 1 de Corintios 8, del 4 al 6, 1 de Timoteo 1, 17, Efesios 4, 5 al 6 y Mateo 4, 10. Entendiendo que no podemos rendir culto a los ángeles, tenemos Apocalipsis 19, 10. Ni tampoco a los hombres. Esto Hechos lo puedes leer en Hechos capítulo 10 del versículo 25 al 26 o cualquier otro símbolo, porque el primer mandamiento nos revela a Dios como único y verdadero Dios. Amén. En el segundo mandamiento
Dios prohíbe terminantemente el uso de las imágenes idolátricas. Yahweh, Dios es espíritu. Juan 4:24. Y dice así, Juan 4:24. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Querer adorar a Dios por medio de imágenes es falta de fe. La idolatría es abominación al Señor. Tener ídolos y ser idólatra es pecado. Deuteronomios 7:25. En la vida del creyente, un ídolo es todo lo que ocupa el primer lugar en el corazón, en su tiempo y en su voluntad. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde están tus prioridades hoy? Es la pregunta que tenemos que hacernos. En el tercer mandamiento, el nombre de Dios representa su carácter, su naturaleza, su infinito poder. Este mandamiento, por lo tanto, se refiere a la santidad de su nombre, a la santidad del Señor y el respeto que le debemos a Él. En el cuarto mandamiento, el término sábado viene del hebreo Shabbat, que significa cesar o interrumpir. Génesis 2:3. ¿Lo tienes ahí, Alejandro? Vamos inmediatamente, Mita, a buscar Génesis 2:3. O sea que el Shabbat está antes de las instrucciones que le entrega el Padre a... Antes de los 10 mandamientos, y lo vamos a ver. Génesis 2:3. Aquí está. Con Biblia en mano. Génesis 2, versículo 3. Dice así. Dios bendijo al séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Si Dios es infinitamente poderoso, infinitamente lleno de majestuosidad, No duerme. ¿tendría necesidad de descansar? Él lo hizo para dejarnos el modelo correcto, Así es. para que sus hijos siguieran su modelo, sus instrucciones. Dios reposó, literalmente cesó, Así es. en el sentido de que alguien interrumpe lo que está haciendo. La expresión acuérdate, usada por el autor y por el escritor, en este caso en el versículo 8, indica que el sábado ya fue dado por Dios en el principio y que ya era observado para descanso del trabajo y era ocupado para la adoración a Yahweh. Génesis 2, versículo del 1 al 3, Éxodo 20:10. El sábado fue dado como una señal del pacto del Sinaí entre Dios e Israel. De este modo, el sábado señala a Israel como pueblo especial de Dios. Éxodo 31, versículos 12, el 13 y el 17, y Ezequiel 20, del 10 al 12. En el quinto mandamiento, Dios nos instruye a respetar y a obedecer por amor a la autoridad de los padres y con ellos cooperar en todo. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Así es. Estos son los 5 primeros mandamientos que nos hablan de Dios y de su carácter santo. Amén. Y vamos a ver los siguientes 5 mandamientos que nos hablan del prójimo.
En el sexto mandamiento, en el original el término razá equivale a matar al ser humano de modo doloso, premeditado, planeado, asesinato. Eso es matar de manera dolosa. Este mandamiento resalta el carácter sagrado de la vida humana. Así es. Hechos capítulo 17 del versículo 25 al 28. Revisión NBI dice así: ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Por lo tanto, para Dios la vida humana es sagrada. Así es. Yahshua tocó este mandamiento en Mateo capítulo 5, porque también hay muchos que pasan por alto que no solo se mata de manera física, sino también en el sentido moral, social y espiritual. Hay muchos que matan la honra de otro por un chisme, por un falso testimonio. Se puede matar al prójimo con las palabras. Por eso es tan importante que tengamos presente la ley de nuestro Dios. Primera de Juan 3:15 y Mateo 5 del versículo 21 al 22. ¿Tienes ahí? Sí, Mateo 5 del versículo 21 al 22. Dice así: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mata quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos a nuestro prójimo Y de la manera que lo y de la hacemos. manera que lo hacemos. Cuidado. En el séptimo mandamiento, nuestro Dios está vinculando su carácter sagrado puro y su fidelidad absoluta al matrimonio, al sexo, a la familia. El adulterio es un acto ilícito y pecaminoso de un cónyuge con otra persona ajena al matrimonio. Dios espera que en todo tiempo dominemos nuestros deseos y nos sometamos al dominio del Espíritu Santo. Mateo 5, versículos 27 al 28. ¿Lo tienes, Alejandro? Sí, dice así: ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. En el octavo mandamiento, hurtar es apoderarse oculta o disfrazadamente de aquello que pertenece a otra persona. Dios nos instruye a tener honestidad, pureza en las acciones, en el vivir, en el actuar, en el proceder. Recuerde que nosotros reflejamos el carácter de nuestro Mesías, de nuestro Maestro, que es Jesucristo. Y su carácter era santo. Él es santo. Él será santo. En el noveno mandamiento, este mandamiento del Señor trata de honestidad y sinceridad en el uso de la palabra en relación con los demás. Falso testimonio es hablar mal de otros, acusar y culpar injustamente, difamar, calumniar, mentir. Santiago 4:11. Dice así: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga.
Y si juzgas a la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Amén. La justicia, ¿cómo podemos ser justos? Teniendo la palabra del Dios atesorada en nuestros corazones y practicando su palabra, sus instrucciones. No hay otra forma de practicar justicia. Tú no puedes ser justo cuando estás mirando la paja en el ojo de tu hermano y tú tienes una viga en el tuyo. Justicia es oír, meditar, memorizar y practicar las Escrituras. En el 10º mandamiento, este mandamiento es el respeto ético a todo el que pertenece, a todo lo que pertenece a los otros. Esto abarca el control y el dominio de los apetitos del alma, de los impulsos, deseos y voluntad del creyente. Codiciar es querer lo que pertenece a alguien más. Querer las cosas de los otros es un deseo insano que tiene que ser extinguido. Vamos a ir a un tema musical, ¿no? Amén. Bien, vamos a ir a un tema musical. No lo teníamos contemplado, pero le vamos a decir a nuestro amigo que nos está ayudando ahí en la caseta, ¿verdad?, de sonido, con el tema, el primer tema, segundo tema que pusimos, Yahweh, con el ministerio IBI. Y volvemos en unos minutitos. Con tu palabra el mundo afirmaste, Señor. Tu aliento de vida, el polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Aun cuando el pecado tu creación corrompió, en tu fidelidad nos prometiste redención. Un plan soberano, tu gracia y justicia mostró. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Siempre guardas tus palabras, siempre cumples tus promesas, por amor de tu nombre, santo nombre. Yahweh,
Usted sintoniza en RC Radio su programa Con Biblia en Mano, en el dial 99.1 FM, Estación Central y Lampa, 107.5 Santiago Centro y 104.5 Temuco. Puede descargar las lecciones desde Facebook, Yahshua, Jesucristo Amor que Rescata, e indicar a sus amigos que sintonicen el programa. Puede visitar también nuestra página web Con Biblia en Mano Rec y compartir el contenido de las Escrituras con sus amigos y familiares. Repasemos el listado de los 10 mandamientos, Emita. Yo lo repaso. Y son los siguientes. Número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No te harás imagen. 3. No jures en vano, no tomes su nombre a la ligera. Recuerda el día de descanso. Sí, ese es el 4. Respeta a tu padre y madre. El 5, el 6, no matarás. El 7, no adulterarás. El 8, no robarás. El 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10, no codiciarás. No son los mandamientos de Moisés, son los mandamientos de Yahweh, de Dios, de su Dios, que fueron transmitidos a Moisés. Emita. Y además recordarles lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Vosotros sois mis amigos. Importante. Vosotros sois mis amigos si obedecéis mis mandamientos. Así es. Y es importantísimo que nosotros hoy en día cumplamos con sus mandamientos. Su pueblo en el último tiempo, en las Escrituras, en el Apocalipsis, dice que se van a destacar por 2 cosas. Guardan sus mandamientos y llevan el testimonio de Jesucristo. Así es. Por lo tanto, es importante que atesoremos sus mandamientos en nuestro corazón. Ya estamos terminando este hermoso tiempo de estudio de la palabra y vamos a agradecer algunos saluditos que nos llegaron por interno y también orar por algunas peticiones de oración que nos llegaron. Vamos a saludar a Sonia Bobet y también a su familia y vamos a pedir la oración y vamos a estar orando por ella, por sanidad y milagro por su hija. Bendecir la vida y saludar la vida de Samuel Briones y su familia. También bendecir a los hermanos de el grupo Hogar que estudiamos cada martes y cada viernes en casa. Así es. A María Gárate, a Pilar Salinas, a Abigail Polanco, a Zulema González, a Miguel Silva, a Daniel Polanco, a Daniela Roset, a Elianita Gárate, a Francis Sepúlveda y los más chiquititos de la clase, a Amanda Enríquez y a Samuel Silva. Y también saludar a nuestros amigos, a la familia Clivio Rojas, que Dios les bendiga. Bendecir a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de la señal online, a través de la aplicación. Bendecir a nuestros hermanos que nos escuchan en Chile y en el extranjero. Y dentro de aquellos hermanos que leen las publicaciones y nos envían saludos, me acordé de nuestra amiga en México, a Carmindi, que Dios la bendiga, que se siga instruyendo en las Escrituras, que Dios es fiel, Dios es bueno. A mis amigas en Los Ángeles, a Lili Canales y a Natalia Luna, que Dios las bendiga grandemente. Y a Juan Carlos Morales, mi amigo, su familia, a mi suegrita en especial. Que Dios les bendiga, bendecir a nuestros hermanos que este fin de semana Dios los
guardó y los libró de todo peligro, de este sismo terremoto en La Serena, en Coquimbo. Dios ha sido fiel, maravilloso, y Él ha sido bueno. Su carácter, parte de su naturaleza, es la bondad y la misericordia, y esa se extiende hacia nuestras vidas. Alejandro, oremos. Amén. Padre eterno, Gracias, celestial, Señor. tú que cumples tus promesas, Amén. tú si eres fiable, Así es, Señor. tú eres el gestor del amor, de la misericordia, de la fidelidad. Y en base a esas características tuyas, hoy podemos ir confiadamente, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Yahshua, Gracias. de Jesús, quien se dio todo en la cruz, porque sencillamente y grandiosamente a la vez, Él nos amaba y nos sigue amando. Y en esa confianza de ese amor hoy nos acercamos delante de tu presencia, Sí, Señor. y sabiendo que tú cumples a tus promesas, tú prometes sanidad para aquellos que te aman. Amén. Hay familias que tienen peticiones delante de ti en este minuto, peticiones de sanidad, Así es, Señor. y es por eso que en el nombre de Yahshua HaMashiach nos acercamos delante de tu presencia, entendiendo que tú ya has respondido en forma favorable a nuestras vidas. Muchas gracias, Rey. Y así lo creemos. Tú ya has dado respuesta Muchas a gracias. todas las peticiones, a todas esas oraciones que se han gestado no solo hoy, sino que desde mucho antes. Es más, tú conoces nuestras palabras antes que salgan de nuestra boca. Amén. Así que en esa confianza, en el Dios Gracias, bendito y misericordioso, que sí cumple lo que promete, te damos muchas gracias por todas esas hermosas respuestas que vamos a tener pronto Amén. y que estaremos transmitiendo desde esta emisora. Extiende tu amor y tu misericordia a aquel que todavía no te conoce, Así es, Señor. que tu Espíritu Santo toque el corazón de aquellos que han escuchado tu palabra en esta tarde. Y si hay alguien que te había prometido después de que tú lo sanaste de una enfermedad el servirte y no lo ha hecho, esta es la oportunidad de Así hacerlo. es, Señor. Este es el día Amén. que tú has determinado para todos aquellos que hemos prometido algo delante de tu presencia, lo cumplamos. Así es, Señor. Aquel joven que dijo, no, si me va bien en la prueba, para entrar en la U yo te sirvo con mi corazón, que se apure en cumplir la promesa a tu Amén, sí, nombre. Señor. Tu nombre es santo, Amén. tu nombre es Fiel y digno de verdadero. toda adoración. Amén. Tu nombre es Sí. Yahweh. Amén. Muchas gracias. Gracias por este tiempo. Muchas gracias, Rey. Gracias por poder servir, Muchas estar gracias. a tu servicio. Amén. Y sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Amén. Ella hace conforme a lo que tú has demandado que haga. Así es, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aleluya. Agradecemos su compañía y esperamos podamos encontrarnos nuevamente el próximo lunes a partir de las 19 horas en esta su emisora RC Radio, y este es su programa Con Biblia en mano. Bendiciones. Dios le bendiga. Shalom. Ministerio Yahshua, Jesucristo, amor que rescata, presentó su programa Con Biblia en mano, con el pastor Alejandro Polanco y la pastora Emma Soto.
Evangélico Yachua, Jesucristo Amor que Rescata, ha presentado su programa Con Biblia en Mano, con la dirección y conducción de los pastores Alejandro Polanco y Emma Soto. Le invitamos a sintonizar un nuevo programa este próximo miércoles en este mismo horario. Radio Cristiana Estación ha presentado Con Biblia en Mano. Una y otra vez.